Hola, hola, Recording is on. hola a todos. Hoy toca el Journal Club en el que vamos a presentar este, un artículo sobre los principios FAIR. Entonces, hoy le toca presentar, aunque lo va a hacer de manera asincrónica, a Saúl Ricardo López Carreño. Él es estudiante de biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Él está haciendo el servicio social en el laboratorio, está trabajando con un proyecto relacionado con bases de datos y herpetología. Y él eligió platicarnos sobre este artículo para abrir conversaciones y presentar un tema realmente interesante para la información y los datos, que son los principios FAIR. Entonces, bueno, les presento el video. El video está disponible en YouTube. Pueden verlo también en Twitter. En la liga de este video va a estar ese video en el que Saúl nos hace la presentación. Los invitamos a verlo. Nosotros ya lo vimos, no lo vamos a repetir para no grabar dos veces lo mismo. Entonces, nosotros ya hemos visto el video y pues vamos a empezar a conversar entre todos los que estamos aquí presentes sobre las ideas que tenemos de haber visto el video, de algunas preguntas, de algunos comentarios. Muchas gracias a todos por participar. Entonces, pues vamos a abrir la conversación. A todos los que no están aquí ahora, pues los invitamos a ver el video y luego a ver lo que estamos conversando. Siempre pueden hacernos preguntas y comentarios por Twitter, y podemos estar así comunicados por medio de las redes sociales. Entonces, ¿qué les pareció el artículo? ¿Qué ideas tienen sobre la presentación que nos dio Saúl? ¿Quién quisiera empezar? Considero que es muy buena y es muy informativa. Y bueno, yo tengo una pregunta. Bueno, Saúl, muy bien por la exposición. Solo me quedó una duda porque mencionabas que no hay como tal recursos para, no hay como tal o recursos para recursos digitales, no hay como tal una continuidad. Bueno, mi pregunta es, ¿qué podemos hacer de acuerdo a los principios FAIRS ante estos desafíos, ¿no?, que encontramos en los recursos digitales? ¿Qué podemos hacer por ahí? Nosotros como estudiantes y la comunidad científica. Bueno, como no está Saúl, yo voy a contestar algunas de las preguntas. Este, si los demás quieren participar, adelante. Miren, a mí me parece que lo más importante en un principio es generar una cultura sobre los principios FAIR. A mí me parece que lo primero que tenemos que hacer como científicos es conocer y difundir los principios FAIR, primero que nada. Como segundo nivel, a mí me parece trascendental aplicarlos, es decir, implementarlos, pero aquí tú, Delia, muy bien decías cómo. A mí, en principio, me parece muy importante decir que los principios FAIR están realizados desde la perspectiva académica y principalmente desde la perspectiva científica. Cuando me refiero a la academia, me refiero a este conjunto de personas que lo que hacen es investigar sobre cualquier tema. Y la ciencia es un subconjunto de la academia, es un conjunto que investiga utilizando distintos criterios para generar conocimiento científico. Es importante mencionar esto porque los principios FAIR no aplican o no están hechos o no son practicados generalmente por los gobiernos o por la comunidad en general o por los periodistas, sino están hechos por la comunidad científica para la comunidad científica. Son un movimiento que establece 4 principios
que muy bien nos decía Saúl, que pueden consultarse en la página GoFair, que son 4 principios que permiten establecer la calidad de los datos. Es muy importante mencionar que el objeto al que generalmente se refieren los principios FAIR es a los datos. Generalmente se refieren a los datos. Vamos a platicar seguramente después qué otras cosas hay involucradas. Y los principios FAIR vienen de encontrables, accesibles, interoperables y reusables. Son las iniciales de esas 4 cosas. Entonces, seguramente al rato saldrán preguntas sobre esto, pero contestando específicamente tus preguntas, tu pregunta del día es, la primera, tener una cultura sobre los principios FAIR. ¿Qué son? ¿Cómo se componen y para qué sirven? La segunda es difundirlos, conocerlos, difundirlos y luego implementarlos. ¿Cómo implementarlos? Bueno, cuando generemos datos, productos de investigación, asegurarnos que cumplan con esas condiciones. Miren, nosotros, por ejemplo, en el laboratorio generamos datos en Wikidata. Y Wikidata es una plataforma que permite cumplir con estas 4 cosas. Los datos que generamos son encontrables porque están en una plataforma que permite que se localicen, tienen metadatos, les ponemos metadatos de calidad, son accesibles, están abiertos, son interoperables. ¿Por qué? Porque toda la información que estamos generando se puede exportar como RDF, se puede exportar como JSON, podemos mandarla a otro sistema, podemos consultarla y además son reusables y la licencia de los datos son abiertos. Entonces, además de que entendemos lo que son los principios FAIR, en el laboratorio los implementamos. Entonces, bueno, espero con eso haberte podido contestar y esperemos que después Saúl, por medio de Twitter o también por YouTube, nos pudiera contestar un poco más. No sé si tengas algún comentario, Delea. Sí, fíjate que me surge la duda ahí cuando tú dices que hay que llegar a toda la comunidad científica y eso es muy bueno, que conozcan y abrir bueno, que conozcan todos los principios FAIRs para que se puedan utilizar de manera correcta en el caso de la información, ¿no? Que utilicemos. ¿Qué porcentaje, Laila, real hay que la comunidad científica realmente utiliza estos principios FAIRs? Es decir, aquí, por ejemplo, en el artículo manejaba de una comunidad pequeña, ¿no? En donde ellos, pues, solo se ajustaban a sus objetivos, ¿no? Es decir, no, sus implementaciones eran muy específicas. Sí hay, o sea, sí hay la comunidad tiene esta información en general, o sea, ¿qué porcentaje hay desde tu punto de vista como doctora? Mira, en general, la implementación de los principios FAIR en general es poca. Tiene mucho que ver la cultura de datos y la cultura de información y la región. Entonces, Europa tiene una muy buena cultura de manejo de información y de datos, de archivos, son muy consistentes, en Estados Unidos también, y se implementan mucho más los principios FAIR. Si tú me preguntaras así a grosso modo de lo que he leído y de lo que sé, yo calculo que los científicos generan, ¿qué? ¿Un 15% de información FAIR en general? Son muy pocas las personas que lo hacen, pero lo que es genial es que las personas que tienen la cultura FAIR son muy consistentes y siempre generan datos FAIR y siempre están al pendiente y enseñan a sus alumnos. El problema en nuestra región es que no tenemos cultura de la información, no tenemos cultura de las TICs, no tenemos cultura de los datos y bueno, mucho menos FAIR. Entonces, nosotros la realidad es que estamos mucho más preocupados por tener aunque sea datos como sea, ¿no? O sea, vean los datos que tenemos sobre COVID, no son FAIR.
Entonces, ¿por qué? Pues porque no tenemos infraestructura, porque los recursos son pocos, porque la cultura de la información es poca. Entonces, ya, o sea, nos conformamos con que haya datos, ya si son fair o no, pues ya no nos metemos en cosas tan exquisitas. Entonces, bueno, pues así las cosas. No sé si te respondí. Sí, Leila, muchísimas gracias. La implementación de datos FAIR en México, híjole, yo creo que debe ser 0.001%. Ok. ¿Alguien Muchas más gracias. quiere participar? Yo, Sí, Minerva. hablando de eso, los principios, pues vemos que se utilizan mucho en la investigación, pero ¿en dónde se usan más? ¿Como en artículos? ¿Solo en las bases de datos, en páginas? ¿O cómo se haría para usarse esos datos, Miren, esos principios? ahí en el artículo menciona que se han implementado a varios niveles. Vuelvo a repetir que se iniciaron a conjuntos de datos. O sea, los principios FAIR iniciaron como principios para aplicarse a los conjuntos de datos de investigación. Y de ahí se han ido extendiendo. Yo creo que en la semana, juntos, entre todos, vamos a buscar en todos los objetos a los que se haya aplicado los principios FAIR. En el artículo, y yo conozco que se aplican a las métricas. Fernando, esto te puede interesar. A lo mejor valdría la pena que veamos algún artículo de principios FAIR para métricas en información, que tienen mucho que ver con cienciometría, bibliometría, altmetría, etc. Lo he visto para bases de datos, cómo hacer bases de datos FAIR. Está también para como protocolos de información FAIR. Oigan, he visto código FAIR. Y, por ejemplo, cuando su código lo ponen en Git y usan GitHub y todas estas plataformas, están haciendo código FAIR. ¿Por qué? Porque es encontrable, porque es interoperable, porque es accesible. Entonces, para todos los que trabajan con código, hay principios FAIR para código. Para software también he visto. Y pues bueno, creo que es una excelente pregunta para que exploremos y y hagamos ahí un hilo en Twitter poniendo todas las diferentes entidades que utilizan FAIR y cómo implementarlo. Así que es lo que yo he oído, Minerva. No sé si tengas algo más que decir. No, sí, está muy bien. Muchas gracias. De nada. ¿Quién más quiere participar? ¿Alguien más? Yo. Sí. Bueno, como ya lo mencionaste, Leila, pues este tipo de prácticas son de la comunidad científica para la comunidad científica. Pero, por ejemplo, no sé, digamos, un estudiante que está siguiendo los pasos de su asesor y quiere implementar este tipo bueno, quiere implementar, quiere que sus datos sean encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables, y a lo mejor no lo hace en el sentido tan estricto como en qué punto sus datos van a ser considerados como fair y en qué punto no. O sea, que esa brecha, esa frontera, qué tan estricta es. Ok, pues yo creo que esto es como que si estás embarazada o no estás embarazada. O sea, no puedes estar medio embarazada, ¿verdad? Entonces, o se es FAIR o no se es FAIR. Entonces, o se cumplen las 4 condiciones. Y esto es importantísimo. No solamente, como lo explicaba Saúl en el artículo, no es solamente conceptual, es una implementación técnica. Porque FAIR, como bien lo explica Saúl y como lo dice clarísimo el artículo, se refiere a esos 4 principios que implican el lenguaje en máquina.
No nada más es FAIR en lenguaje natural, se tiene que hacer FAIR en lenguaje máquina. Y para que un estudiante pueda hacer sus conjuntos de datos FAIR, número 1, el tutor debe saber qué son FAIR, cómo se deben hacer y utilizar la guía de GoFair. ¿Qué cosas se tienen que hacer? Miren, lo primero que se tiene que hacer para que los datos sean FAIR es que tienen que ser tabulares. Tienen que hacerse en un formato interoperable, que generalmente es CSV. Se les tiene que poner metadatos, es decir, qué significa cada columna, qué significa cada registro, dónde se obtuvieron, la fecha, utilizar estándares para hacer los datos. Por ejemplo, si van a usar fechas, tienen que usar ISOs, ponerlas en una plataforma que permita el uso de información FAIR. Por ejemplo, existe Figshare, existe DataSites que son repositorios en donde uno mete su conjunto de datos. Y entonces, si los usan para la tesis, pues en ese repositorio le asignan un DOI a su conjunto de datos y entonces lo agregan a la tesis. Por eso nosotros en el laboratorio utilizamos datos, los vamos generando, y cuando ustedes tengan sus reportes y cuando ustedes generen sus productos, tienen que ponerlos en plataformas que permitan que sean reutilizables, pero además que permitan tener créditos, ¿no? Si ustedes los hicieron y los ponen en una de estas plataformas, cuando alguien los use, los va a citar. Y además va a quedar el historial de que esos datos son de ustedes. Entonces, GitHub ayuda mucho para esto, pero según recuerdo, en todas estas plataformas que permiten identificar cuáles son las características FAIR, creo que también hay qué se debe hacer si uno tiene la información en GitHub. De hecho, pueden ponerla en el repositorio y luego poner la liga en GitHub y entonces se jala automáticamente. Entonces, eso es parte de las cosas que vale la pena hacer. Fíjense que yo creo que en cualquier momento vamos a implementar, me acaban de dar una gran idea, vamos a implementar el protocolo para que los datos que generemos en el laboratorio en todos los casos sean FAIR. Vamos a hacerlo. Entonces, pues así sería, Ali. O son o no son, y desde que se empiezan a diseñar los conjuntos de datos, deben irse haciendo con base en los criterios para que sean datos bien estructurados, bien descritos con metadatos, que usen estándares, vocabularios, ontologías y todo esto, como dice el artículo. Ok, muchísimas gracias, Leila. De nada. Bueno, ¿alguien más? Yo tenía otra duda, es que en este caso, pues estamos hablando de información en el laboratorio de bioinformación, por lo tanto de biología, pero por ejemplo, ¿en qué momento los podríamos utilizar para la parte, por ejemplo, yo soy actuaria, la parte actuarial o en otro tipo de materias, por ejemplo? Claro. Bueno, como les decía, los principios FAIR se aplican a datos productos de una investigación. Entonces, si ustedes hacen investigación en actuaría, investigación en matemáticas, investigación en matemáticas aplicadas, en física, aplica. Muchas veces, y esto no lo había mencionado, los datos FAIR y la manera de estructurarlos y de presentarlos está muy asociada a cuando se publica el producto. Entonces, si ustedes tienen un conjunto de datos, hicieron un artículo sobre ese conjunto de datos, cuando publican el artículo, les piden que cumplan con determinadas condiciones para que esos datos sean FAIR asociados al artículo. Entonces, pues la manera sería, número 1, haciendo lo mismo que mencionaba hace rato, conociendo los principios, aplicándolos a su conjunto de datos. Si van a hacer una publicación, incluir todas las características que debe cumplir para que sean FAIR. Y lo que decía el artículo en una de las secciones, que es cumplir con las características
que tiene cada comunidad. Entonces, yo creo que sería muy bueno buscar qué hay de principios FAIR en actuaría, en matemáticas, en física, y podría quedarse de tarea para nosotros para que sepamos cómo implementarlos. Y bueno, no estaría de más en algún momento dar un pequeño cursito en la facultad sobre manejo de datos, generación de datos y uso de datos y los principios FAIR y cómo aplicarlos en cada una de las carreras. Me acabas Sí, de dar una muy porque buena justo idea. ahorita lo que estaba pensando es que, por ejemplo, nosotros en la parte de actuaría podemos utilizar la minería de datos, pero la cultura de la información está muy mal porque a veces no sabemos qué hacer con tantas cosas y nada más es como de, pues aplícale el formulazo y ya. Exacto. Entonces, así, si uno empieza a tener, yo quiero pensar que algunos de esos datos FAIR, por ejemplo, en la UNAM está la plataforma de datos abiertos, pero ojo, hablan de los principios FAIR, pero no son demasiado detallados en eso. O sea, hablan de que sean estructurados, de que sean abiertos, pero no se establece que se cumpla con los principios FAIR de entrada. Entonces, la plataforma de datos abiertos de la UNAM seguramente debe tener muchos conjuntos de datos FAIR. Yo conozco los de biología y hay muchos, pero les digo, como que no es parte de nuestra cultura y no es parte de nuestros procedimientos el hacer tantos énfasis en estas 4 condiciones de FAIR, que sí son muy traídas y llevadas por distintas entidades de gestión de información, en especial las europeas y las americanas. No sé si quieras comentar algo más. No, ya Ok. ya estoy bien, gracias. Genial. ¿Algo más que quieran comentar? Ya, Sí, Fernando. las cosas que llevan en su nombre la palabra ISO, ¿tienen que ver lo de ISO con los principios FAIR? Y si es así que es ISO, porque lo he escuchado varias veces, pero nunca he investigado bien en qué consiste. Ok, la relación entre los principios FAIR y las ISO es el siguiente. Para que los datos sean accesibles e interoperables, deben, sobre todo para que sean interoperables, deben poder seguir determinados estándares. Por ejemplo, si uno va a generar fechas, existen diferentes formas de poner una fecha. Y si tú no sigues un estándar de una determinada disciplina y tienes 2 conjuntos de datos con fechas diferentes, entonces la información no va a ser interoperable. Entonces, cuando se generan datos, es deseable que se use una de las ISO. Y así, por ejemplo, si vas a poner el identificador de un artículo, el identificador que debes poner es el DOI. Entonces, las ISO son un conjunto de normas internacionales que permiten estandarizar la información. Entonces, para que la interoperabilidad funcione, se sugiere que se usen estándares. Entonces, muchos de esos estándares están definidos por la instancia denominada ISO. Si tú googleas ISO, entonces, por ejemplo, el ISBN y el ISSN, que son los identificadores de revistas y de libros a nivel internacional, son una ISO. Los nombres de los países tienen una ISO, los nombres de los lenguajes tienen una ISO. ¿Qué es lo que hacen? Normalizar y establecer estándares para que si tú tienes una base de datos con lenguajes, una base de datos con países, utilices códigos específicos y la información sea fácil utilizarla y que además sea comparable. Eso es importantísimo. No sé si de manera general te lo expliqué. Sí, gracias. Ok, entonces vale la pena que revisen las ISOs. Nosotros en el laboratorio, les digo, usamos muchas. Usamos para país, usamos para lenguaje, usamos para fecha, usamos ISBN, ISSN. El DOI no es una ISO,
pero es un identificador. Entonces, las ISO son un tipo de identificador y bueno, se trabaja en muchísimas áreas. Hay comisiones ISO para bibliotecas, para sustancias químicas, para un chorrísimo de cosas. Y por eso, y se llaman ISO, porque la S proviene de estándar y I de internacional. Entonces es una comisión internacional que genera estándares. Y se genera estándares de pesos y medidas y de un chorro de cosas. Eso es bien importante y en la información es básico. Si uno no utiliza estándares, que son los que permiten el intercambio de información, el esfuerzo es inútil, ¿no? Bueno, pues tenemos mucho más que conversar, pero pues se nos acabó el tiempo. Sus siguientes preguntas, por favor, mándenlas por Twitter y pues espero que nos veamos el próximo jueves para abrir conversaciones a partir de otro artículo. Me tengo que despedir por cuestiones de tiempo y muchas gracias a todos por participar.